Vamos a empezar ya con este segundo bloque, que consiste en hablar más allá del propio objeto, no más allá de esa primera vida que tiene el objeto, lo que pasa con una pieza una vez que ya ha sido amortizada. Va a empezar hablando Marta, ¿no? Marta es doctora en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza y miembro de la Asociación de Amigos de la Celtiberia, y a pesar de que ejerce actualmente como arqueóloga, de profesión se considera, antes de nada, activista cultural y activista rural. Tanto en el desarrollo de su formación como en el de su carrera profesional, se ha dedicado al estudio y la difusión de la cultura celtibérica. Dentro del aspecto científico, ha coordinado y dirigido, junto con el profesor Burillo, el último simposio de celtíberos, Nuevos datos en nuevas interpretaciones, una reunión científica de larga tradición en la que los más prestigiosos investigadores de la Edad del Hierro en general y del mundo celtibérico en particular se daban cita para debatir sobre los aspectos sociales, simbólicos, políticos, religiosos y lingüísticos de esta cultura. Organizó en la misma universidad, junto con el profesor Gabriel Sobeña y el doctor Santos Cancelas, la Edad del Hierro negada, destinada a dar a conocer a los alumnos universitarios las últimas tendencias en lectura social de las sociedades de la Edad del Hierro, las cuales abogan por romper los clásicos modelos jerárquicos en favor de unas formas de organización más heterárquicas e igualitarias. Igualmente ha participado en la elaboración de la Guía de la Celtiberia de Prames, de los celtíberos en Molina de Aragón, las necrópolis tardoantiguas de La Vega, en Cubillejo de la Sierra, y ahora en la publicación del libro El Oppidum de los Rodiles, junto con María Luisa Cerdeño y Emilio Gamo. Y por último, de las necrópolis celtibéricas, una visión crítica. Es especialista en la arqueología de la muerte y arqueología del paisaje, y su trabajo de investigación principal versa sobre los cementerios celtibéricos, en especial aquellos excavados en el primer tercio del siglo XX. Es por ello que está muy vinculada a la figura del Marqués de Cerralbo, quien fue pionero en el descubrimiento arqueológico de los celtíberos en el Alto Janón y en el norte de la provincia de Guadalajara, lugar de donde ella procede. En este marco ya organizó, junto con el Museo Cerralbo, el homenaje Año Cerralbo, 100 años de arqueología, ofreciendo conferencias en aquellos pueblos donde las excavaciones de comienzos del siglo XX fueron sentando las bases de la investigación sobre el mundo celtibérico. Actualmente compagina su actividad profesional como arqueóloga y gestora cultural con las investigaciones sobre el paisaje arqueológico del violento proceso de romanización en el entorno del Moncayo y en la comarca de la Aranda, donde ha sido la directora científica de las excavaciones de la ciudad celtibérica de Aratis y del Calvario de Gotor. Adelante, Marta. Pues nada, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, muchas gracias primero a la organización, al museo, a la Asociación de Amigos del Museo y bueno, pues a todas las que habéis hecho posible tenernos aquí esta tarde hablando de algo tan que no se ha hablado nunca, ¿no? Como los objetos arqueológicos y las necrópolis. Pero la verdad que el enfoque de tratarlos desde un punto de vista biográfico, la verdad que a mí me resulta novedoso y creo que merecía la pena darle una vuelta a esto. Como bien ha dicho Belén, yo, pues bueno, me dedico al estudio de cementerios, sobre todo muy imbricados en el tema del paisaje. Hace un año que presenté la tesis que en un principio pretendía hacer una puesta en claro de cuántos conjuntos cerrados teníamos en todas las excavaciones que se habían hecho del mundo celtibérico, pero lamentablemente me topé con la realidad que era que al menos lo que considerábamos conjuntos cerrados de las primeras excavaciones pioneras, sobre todo las de Cerralbo, las de Morenas de Tejada y las de Taracena y las de, sobre todo, bueno, de todos estos, pues que en realidad cuando indagabas un poco en esas fuentes primarias que habían producido ellos a la hora de plasmar esos objetos de esa cultura que acababan de descubrir, no soportaban un contraste contra sí mismas. Entonces, el planteamiento de la tesis de repente se volvió en cómo analizar esos contextos de las necrópolis antiguas para ver de qué manera podíamos hacer un tratamiento ulterior de esos restos ya pues, para una investigación más completa sobre el mundo celtibérico y que fueran los contextos antiguos los que vinieran a completar la información de los excavados recientemente y no al revés, que fueran los datos sobre los que hacer las interpretaciones y no al revés. Bueno, así que con estas
Yo, para hablar de las biografías de los objetos o la parte biográfica de los objetos que voy a hablar aquí, es más allá del uso ritual original, ¿no? Entendemos que ha sido ampliamente discutida la interpretación sobre los objetos más conocidos que aparecen en las necrópolis celtibéricas, pero yo quería hacer un poco hincapié en cómo el manejo posterior, cómo esos objetos, por lo menos los de, voy a hacer más hincapié sobre todo en los objetos de la colección Cerralbo, cómo siguieron adquiriendo agencia, no en el momento de la amortización ritual o no hasta el momento de la amortización ritual en las tumbas, sino cómo siguieron adquiriendo esa agencia conforme se iban estudiando a lo largo de 100 años de investigación de la cultura celtibérica, ¿no? La cuestión es que un material que se lleva dando la vuelta durante 100 años, que ya se dice pronto, a nadie de los que manejaron ese material se le escapó que había muchas partes que eran descontextualizadas, pero a la vez seguían siendo la piedra angular sobre la que creábamos una y otra vez las interpretaciones a lo largo de la historiografía, ¿no? Entonces, hay una cita en un artículo que presenta Álvarez Sanchís al simposio de Celtíberos, al segundo simposio de Celtíberos que va sobre necrópolis, que hace una llamada de atención a esta descontextualización e invita a los investigadores a que se pueda superar esto. Pero ¿cómo contextualizar el material descontextualizado? Pues por lo menos para nosotros, en el caso de lo que hemos podido estudiar en nuestra investigación, es analizando cómo se han obtenido los datos, quién los ha obtenido y qué ha pasado con ese material, y luego otorgándoles otra vez algo que se parece, que desde aquí no se nota porque es Madrid y tal, pero desde provincias se ve muy bien a veces cómo aquí se exponen los objetos, pero se les quita, o digamos que no se hace hincapié en la dimensión espacial que tienen. Todos los objetos vienen de un sitio y esa dimensión espacial de los objetos, en el caso de las necrópolis, adquiere una significación ritual del paisaje bastante profunda. El quién, el cómo, el cuándo y el qué pasó después sería el análisis de las fuentes, sobre todo las primarias, las que los investigadores, las que los descubridores del mundo celtibérico nos dejaron, y sobre todo el estudio de las cadenas de custodia. Y el dónde pues, sería la relocalización del paisaje. Son las dos cosas que hemos tratado en la investigación, que por cierto me dirigió Marisa Cerdeño, que está ahí y que os saluda. Y bueno, yo creo que estaría bien empezar por repasar un poco esos 100 años de investigación celtibérica. No se trata de dar una clase, sino simplemente de hacer un poco de contexto de cuáles son los hitos más importantes que desde luego están marcando toda la historiografía que con la que nosotros construimos la disciplina del estudio de las necrópolis, si la podemos considerar una disciplina, ¿no? En un primer momento de descubrimiento podríamos situar la fecha clave en 1911, que es cuando digamos que el Marqués de Cerralbo está en su apogeo. Morenas de Tejada empieza también con sus investigaciones en el Duero y se produce una cosa muy interesante, que es la Ley de Excavaciones y Antigüedades, que de alguna manera utiliza Cerralbo o promueve Cerralbo o está interesado en promover, porque él se ve como parte de ese juego de institucionalización y de profesionalización de la arqueología que abre un nuevo periodo en la historia de España. Y también el premio Martorell, que consigue su obra inédita de las páginas de Historia Patria por mis excavaciones arqueológicas. Para mí no es una cuestión menor, que creo que todo encaja muy convenientemente, y digamos que podríamos considerar 1911 un hito, un pistoletazo de salida para toda la investigación del mundo celtibérico. Aquello se sigue desarrollando tanto por Morenas de Tejada como por Cerralbo, y se empiezan a incorporar nuevos personajes. Uno de ellos es Cabré, que es un personaje ventral dentro de toda la historia de la Edad del Hierro peninsular, pero sobre todo para el mundo celtibérico. Y para mí, aparte de todo el elenco material que deja de fotográfico y bibliográfico sobre su obra y sobre la obra de Cerralbo, es el catálogo monumental de Soria, que está en internet, para el que no lo haya leído. Eso es como una crónica en tiempo real de las excavaciones de Alpanseque,
no sé si es la de Requijada o la Requijada de Gormaz, ¿no? Él está haciendo ese catálogo monumental de Soria, son varios volúmenes, desde luego el de Necrópolis está relatando a tiempo real lo que está excavando y lo que está recogiendo y lo que él mismo está fotografiando dentro de los materiales de Cerralbo en dos de las necrópolis más importantes del mundo celtibérico. Hay una progresión, después de Cabré sigue un joven Taracena que empieza, yo creo, en Tañiñe, corrígeme, pero se hace 100 años en 2024, ¿no?, del comienzo de las excavaciones de Taracena. Es otro perfil que se incorpora y que también tendrá un papel muy destacado en esta bibliografía de los objetos antiguos, sobre todo en la colección Cerralbo. Ya no por su labor investigadora en el Duero, sino porque al ser nombrado posteriormente director del Museo Arqueológico Nacional, también juega un papel con estos materiales que llevan en liza 100 años, ¿no? El otro gran hito para mí historiográfico importante se produciría a partir de 1942, ya una vez pasada la guerra, estabilizadas las estructuras administrativas, etcétera, etcétera. Taracena es director del Museo Numantino y se le encomienda la Carta Arqueológica de Soria. Es la primera carta arqueológica de España, es impresionante. Ha sido muy difícilmente superar con el paso del tiempo, pero sí que es verdad que Taracena bebió todo lo que pudo del catálogo monumental de Soria del propio Cabré, que estaba inédito. Digamos que los juegos las relaciones que se producen entre Cabré y Taracena también están marcando de alguna manera toda la investigación en estos años de posguerra sobre el mundo celtibérico. La otra gran obra que me parece, o la otra gran cosa bibliográfica que se produce en este año, es una batalla dialéctica por escrito en los anejos de prehistoria entre la publicación de griegos, de la necrópolis de griegos que hace Almagro, en la que pone en duda las alineaciones tal vez fantásticas de las fotografías de Cabré referentes a las obras de Cerralbo, y Cabré le contesta en lo que es, yo creo, el primer artículo de crítica arqueológica que se produce en este país. Esto debió ser significativo y no debió ser fácil de restañar en el tiempo entre estos dos investigadores, pero bueno, es una cosa muy curiosa a tener en cuenta y que de alguna manera condiciona todos los estudios sobre las necrópolis. El otro granito sería finales de los años 60, en el que se producen tres cosas a nuestro juicio importantísimas. La primera es la publicación de la obra de Schule, todavía en alemán. Todos la usamos sin saber alemán, pero ahí está. Es una de las obras más importantes igual para nuestra protohistoria, pero nunca ha sido traducida. No sé si habrá algún editor por la sala. La otra es que las excavaciones de Emeterio Cuadrado en la Riba de Salices, que proporcionan nuevamente datos frescos después de ese parón impresionante de la Guerra Civil y los primeros años de posguerra, y luego la incorporación de Almagro Bas a la institución del Museo Arqueológico, que da un impulso nuevamente a toda la colección Cerralbo a base de los estudios de materiales, tanto los monográficos de las necrópolis como los que son los broches de cinturón, las fíbulas, etc. Esa es la piedra angular, ese momento en el que se empieza a desarrollar estudios ya plenamente arqueológicos desde una institución arqueológica como es la universidad, como es el museo, y que es lo primero que, digamos así, que tenemos accesible nosotros como investigadores. Pero la verdad es que, tal y como reseñan esos autores que llevaron a cabo estas investigaciones, se encontraron con un material pues eso, en el que no había muchas garantías que se pudieran la mayoría ascribir a la necrópolis en la que se supone que estaban, o incluso en el conjunto que estaban, etc. Por último, el último gran hito que para mí es importante es el segundo simposio de celtíberos, dirigido por el profesor Burillo, en el que se habla monográficamente de necrópolis. Yo creo que esta es la última
la última patada al balón. Esto es lo último que se ha hecho así importante desde el punto de vista de la investigación monográfico sobre necrópolis. No me refiero, es decir, no es lo único que se ha hecho. Obviamente, cuando empieza Emeterio Cuadrado a obtener nuevos datos y al no resultar tan, digamos así, tan clarificador el esfuerzo que se hace con el estudio de materiales, hay equipos de investigación que se dedican a buscar nuevos datos, nuevas necrópolis que excavar y otra vez empieza a haber un impulso investigador sobre las necrópolis materializado pues, por la propia Marisa, por Charo García Huerta, por Ernesto García Soto que está aquí, etcétera, etcétera. Un poco se empiezan a incorporar nuevos datos. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa lectura de datos de las excavaciones recientes hechas con metodología arqueológica no encajan en el ideal que nosotros mismos hemos creado de los ajuares celtibéricos que corresponden a esas imágenes que tenemos en la cabeza, de esas fotos fijas, de esas documentaciones de las primeras excavaciones. Y es aquí donde tenemos que pensar en cómo se sucedieron las cosas, cómo se relacionaron cada uno de los personajes que veis aquí y cuáles son los hechos que han impedido igual que nosotros podamos contar ahora mismo con un material contextualizado. Hay que partir de lo que se sabe y de lo que está escrito, ¿no? Si nosotros vamos a analizar las fuentes publicadas, lo que tenemos son este tipo de publicación. Se ha dicho hasta la saciedad que digamos que las obras de Cerralbo son discursos que obedecían, desde luego que sí, a un intento de divulgar una cultura que se acababa de conocer y que por eso no eran memorias al uso o no tienen la validez que podrían tener otros trabajos. Hay que aclarar que ninguno la tiene, que quitando la Mercadera de Taracena y quitando la necrópolis de Atienza de Cabré, hecha además en el 1929, o sea, en un momento muy precoz, no hay memorias propiamente dichas de excavaciones hasta casi la de Emeterio Cuadrado. Lo demás son un poco intentos de querer poner en orden un material que estaba muy eslavazado. Si nos parece que los discursos de Cerralbo son una cosa muy difícil de manejar, hay que pensar, o os he traído esta imagen para que comparéis con otras dos obras coetáneas. O sea, si el discurso de Cerralbo os parece mal o podría parecer no muy riguroso, hay que pensar que los otros dos tipos de documento que tenemos son, por una parte, las noticias que el hijo de Morenas de Tejada publicaba en una revista de corte burgués de entretenimiento que se llamaba Por esos mundos, que no son más que noticias pintorescas que no para nada aportan demasiados datos sobre los conjuntos, pero sí interesantes notas de lo que él llama el método oportunista y los métodos de excavación que emplea o de investigación que emplea Morenas de Tejada y que desde luego sí que se pueden contrastar con los métodos de Cerralbo, porque aunque sea un aficionado que se institucionaliza, ¿no? Como dijeron Magdalena y Marisa, la verdad es que sí que conocía la metodología. Él todo el rato está por lo menos en las enmiendas que hace a la ley de excavaciones y antigüedades, hablando de cómo se deben adaptar distintos métodos. O sea, él sí que conoce, en los discursos vemos claramente que él tiene un conocimiento muy profundo de los otros libros, de los otros investigadores de Europa que están empezando a investigar también en la Edad del Hierro y que es una persona bastante actualizada. Otra cosa es que estos sean discursos con la finalidad que perseguían, pero vamos, no es el que peor estaría en un ranking de quién excava mejor aquí, la verdad. Para nosotras ha habido dos fuentes primarias que han sido esclarecedoras, sobre todo para permitirnos hablar de lo que son las cadenas de custodia y la trazabilidad de los objetos arqueológicos. El primero de ellos son la correspondencia privada, que está en el Archivo Histórico del Museo de Cerralbo y que son todas aquellas cartas que recibía Cerralbo periódicamente de los curas párrocos y de la gente que colaboraba con ellos en las excavaciones. No he podido ver todas porque yo creo que ni siquiera están todas terminadas de catalogar, pero habrán sido unas 170 cartas, 170 legajos, que en alguna de las necrópolis nos dan
semanalmente el reporte de lo que está encontrando, sobre todo Rafael Portela, que es el capataz, es el que está a pie de campo, por lo menos en toda la zona del norte de Guadalajara, lo que sería ahora lo referente a la comarca de Molina, y el que se encarga de coordinar, recibir, supervisar a todos los restos de curas párrocos que están encargados en las otras excavaciones, recepcionar todo el material, meterlo en cajas, mandarlo a Molina, de Molina en un correo a Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tú lees esta información, aparte de todas las cosas positivas que te aporta, lo que te deja es la sensación de que es muy probable que la mayoría o buena parte de estos elementos que no sabemos determinar cuáles son, han podido ser mezclados en origen. Tal y lo que cuenta él de cómo completa las cajas y las mete en correo sencillo para mandarlas a Madrid y a Molina. Ese tipo de cosas llama bastante la atención y es muy numeroso. Y otra cosa que llama la atención también y que además encaja con algunas cosas que hemos estudiado nosotros de los broches los ganchos de hierro, etcétera, etcétera, es que Portela tiene la capacidad de gratificar a aquellas personas del paisanaje que le llevan hierros que encuentran, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos que probablemente dentro de esos inventarios que tiene el propio Marqués o que se conocen o que figuran aquí en este museo como procedentes de distintos sitios, no son en realidad sitios que ha excavado él, sino sitios de donde procede el material que compró a los campesinos que se acercaban por ahí a Portela y al resto de las excavaciones que, ojo, estamos hablando de simultanear 6 o 7 excavaciones de necrópolis a la vez. O sea, si ahora es difícil para nosotros con un método de registro a veces no meter la pata, no despistar cosas, etcétera, etcétera, imagínate cuando estás excavando 6 o 7 necrópolis a la vez y todas más o menos acaban en el mismo sitio, ¿no? Es un poco... Bueno, deja entrever que tal vez la integridad del material no sea la más adecuada. No sé si se aprecia bien, ese es Rafael Portela. Me encanta esa fotografía. Está apoyado en una de las estelas de la necrópolis de Aguilar de Anguita, que desde luego es la joya de la corona del Marqués en cuanto a necrópolis se refiere. Y realmente en estas cartas de Portela encontramos un montón de información referente incluso a sitios que nosotros consideramos necrópolis y en realidad no lo son. Encontramos también en esas cartas disposiciones de las tumbas, por ejemplo de Clares, que gracias a las fotografías aéreas hemos podido localizar en el paisaje porque la forma de los campos de las estelas tienen la forma de los campos de las lindes del año 56, por ejemplo. Hemos podido también, ya en la parte de darle la biografía espacial a los objetos, gracias a las fotografías de Cabré, encontrar el sitio preciso donde se encontraron la necrópolis de Clares, por ejemplo. Y no solo, también hemos podido relacionar imágenes de las 5.000 que hemos mirado que están en abierto en el Instituto de Patrimonio Histórico. Hemos podido relacionar una foto de situación con una foto de ajuar. Hemos podido comprobar que muchas veces sí que coincide el inventario de la testamentaría del Marqués de Cerralbo y lo que describe con muy pequeñas variaciones a las fotografías, pero que otras veces es completamente erróneo. También hemos podido comprobar cómo ha habido broches de cinturón de Clares que en unas fotografías de Cabré eran de Navafría y luego pasan a ser de otra necrópolis como la Olmeda. Sí, la Olmeda es la que más cosas de Clares se lleva. O Torres Aviñán, o como algunos elementos, pues bueno, que no estaba muy claro, que sabía que eran de Clares por etiqueta manuscrita, acabaron en las cajas de Torres Aviñán también de un material que sí que pudo documentar Marisa Cerdeño cuando empezó los trabajos doctorales en los años 70, ¿no? Se enfrentó a un montón de cajas, dibujó muchos objetos y en esos objetos había una adscripción y bueno, por esa adscripción sabemos que hubo un movimiento de material que por lo menos no está controlado. No es Clares la única que tiene errores, omisiones, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el mismo bocado de caballos se ha utilizado para 2 de las que se consideran 2 conjuntos cerrados de la necrópolis de Aguilar de Anguita, lo cual es imposible.
O podemos preguntarnos cómo de parecidas son las armas de la Tance y Arcóbriga cuando en realidad es la misma espada. O podemos plantearnos cómo podemos hacer análisis de riqueza por los elementos de las tumbas cuando en realidad algo que se ha considerado, ahí lo veis en la tumba A, que consideró Encarnación Cabré como un único elemento, en realidad en la fotografía original pone claramente que se adscribe a dos sepulturas diferentes. O podemos ver también cómo se ha pasado de un conjunto cerrado de una sepultura de Carabias a pasar de tener dos fusayolas a tener dos placas de bronce damasquinadas en plata. O podemos ver cómo una espada de Atance ha acabado en el material o acabó en el material que dibujó Cerdeño para Valdenovillos, o como una figura de Hortezuela ha pasado a ser dibujada o pasó a ser dibujada por Charo García Huerta en la necrópolis de la Olmeda. Por suerte, sí que tenemos, que nos deja un buen sabor de boca toda la información que hemos contrastado, ojalá hubiéramos podido contrastar más, y es que hemos podido hacer un verdadero análisis de paisaje y poder identificar esos lugares de memoria de donde proceden las imágenes, que es lo más interesante y es lo que más proyección social tiene. Porque la gente, a pesar de que estos materiales llevaban 100 años descubiertos y nosotros llevamos 100 años con ellos, los de los pueblos llevaban en el año de Cerralbo 100 años esperando a que los arqueólogos fueran y les explicaran cómo de importante eran sus paisajes y cómo de importantes eran sus materiales. Esta es la necrópolis de Garbajosa, es interesante porque nadie la colocaba bien y además es que en las fotografías parecía que hay un camino de tierra y ha resultado ser la A2. Y esto, por ejemplo, es una de mis favoritas, que es cómo desechamos la necrópolis de Padilla de nuestro imaginario de necrópolis, porque no es una necrópolis. En realidad era un paisaje pintoresco en el que Cerralbo se hizo una foto cuando iba con Oñate y con Cabré en ese periplo del 24 de septiembre de 2014 a hacerse fotos por todas las necrópolis celtibéricas. Y eso en realidad, claro, cuando ves 100 fotos de estelas eniestas, tú ves esto, y esto es como lo del test ese que te hacen en psicología. ¿Tú qué ves ahí? Estelas eniestas. Pues no, en realidad es una cerca moderna y ahí está para todo el que lo quiera. En resumen, que más allá de las cuestiones rituales y simbólicas dentro de la biografía de los objetos, debería estar también, o deberíamos dedicar un pensamiento a ver cómo nos han llegado a nosotros esos objetos, no al momento en el que se depositan en la tumba, sino en el momento que nosotros podemos observarlos en las vitrinas de este museo, por ejemplo, o el de Guadalajara o el que sea, y también deben contar con una dimensión espacial. O sea, poder tener, aunque se expongan en una vitrina, un enganche, un recorrido claro y una referenciación en el paisaje, en un paisaje ritual que todavía existe y que está esperando que vayáis a ver de dónde han salido esos objetos. Y nada, muchas gracias.